Daniel camina por la acera. El billete de $100 baila entre sus dedos, un trofeo que agita bajo las luces de neón de la ciudad. Entra en el bar, pide otra ronda y ríe con fuerza mientras golpea la barra con la palma de la mano. A pocas calles de distancia, el silencio domina otra habitación. Mateo está sentado frente a un escritorio. La luz de la lámpara recorta su perfil contra la pared. Mateo sostiene una pluma y recorre línea tras línea de contratos extensos. Sus ojos se mantienen fijos en el papel. Daniel levanta su copa ante un grupo de desconocidos y grita que el mañana no existe. Luego, se acerca al teléfono y marca el número de su hermano. Cuando Mateo contesta, Daniel suelta una carcajada, lo llama esclavo de la rutina y le sugiere que apague esa lámpara para salir a vivir. Mateo no responde, solo ajusta la intensidad de la luz y sigue escribiendo. Daniel cuelga, guarda el billete en el bolsillo y pide otra bebida, convencido de que su ritmo nunca se detendrá. La música del club se apaga en la mente de Daniel cuando suena el teléfono. Es su jefe. La agencia de publicidad ha cerrado sus puertas permanentemente. Daniel cuelga, guarda el móvil y se sirve un trago, convencido de que encontrará otro empleo mañana mismo. Pero mañana se convierte en semanas. El buzón de su casa comienza a desbordarse. Primero llega un sobre amarillo, luego otro azul, finalmente una montaña de cartas con sellos oficiales que Daniel amontona sobre la mesa del comedor sin abrirlas. Él sigue saliendo, sigue pidiendo rondas, pero sus manos tiemblan al buscar la cartera. Un día, al regresar, encuentra un aviso pegado en la puerta principal. El sello rojo de embargo destaca sobre la madera. Daniel lo arranca, lo arruga en su puño y lo lanza a la basura. Intenta sonreír frente al espejo, pero sus labios apenas se curvan. Al abrir el cajón del escritorio para buscar dinero, solo encuentra polvo y una factura de electricidad vencida. Se sienta en el suelo, rodeado de sobres que ya no puede ignorar. El silencio de la casa es absoluto, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración agitada, mientras observa cómo la realidad, finalmente, derriba su última defensa. El motor del coche arranca por última vez. Daniel entrega las llaves al comprador en un callejón, recibe el fajo de billetes y lo aprieta con fuerza. Camina hacia su apartamento, pero se detiene frente a una casa de empeños. Se quita los relojes de la muñeca, uno tras otro, y los coloca sobre el mostrador de vidrio. El dependiente los examina, cuenta el dinero, y Daniel se marcha sin mirar atrás. Al llegar a casa, el efectivo apenas cubre la mitad de la deuda acumulada. El dueño del edificio espera en el pasillo, un sobre grueso en la mano. Daniel intenta hablar, pero el hombre lo interrumpe extendiendo el documento. Es el aviso de desalojo. Daniel toma el papel, sus dedos rozan el sello oficial. El dueño señala la puerta, marca un límite. Daniel entra al apartamento, toma una maleta vacía y comienza a llenar el interior con lo poco que queda. Cada objeto guardado es un recordatorio de la caída. Al salir, deja las llaves sobre la mesa, escucha el sonido metálico al chocar contra la madera y cierra la puerta. El pasillo está oscuro. Daniel baja las escaleras, cargando la maleta, mientras el eco de sus pasos resuena en un edificio que ya no le pertenece. La nueva habitación es apenas un cubo de hormigón. Daniel apoya la maleta contra la pared desconchada y se asegura de que la puerta cierre bien. Cada mañana, se coloca el mismo conjunto de oficina, alisando las fibras desgastadas con las palmas de las manos hasta que el tejido parece recuperar su forma original. Se mira en un espejo quebrado, ensaya una sonrisa y sale a la calle. Busca los lugares de siempre, los bares donde antes lanzaba billetes sobre la barra. Se acerca a su antiguo círculo, con la espalda derecha, tratando de participar en la conversación. Cuando llega el momento de pedir otra ronda, Daniel finge revisar su teléfono o busca en sus bolsillos con movimientos lentos, dejando que el silencio se estire hasta volverse insoportable. Los otros dejan de reír. Uno a uno, desvían la mirada hacia sus propias copas. Alguien propone marcharse. Otro inventa una cita urgente. Se levantan, dejan el dinero sobre la mesa y se alejan sin despedirse. Daniel se queda solo frente a la barra, con la mano extendida hacia un camarero que ya no lo reconoce. El ruido de la música lo rodea, pero él está en un vacío absoluto. Regresa caminando bajo la lluvia, evitando los escaparates, para no ver su reflejo. Al llegar a su cuarto, deja caer las llaves sobre la mesilla. No hay más cenas, no hay más invitaciones. La puerta se cierra con un chasquido seco. El silencio en la habitación es ahora su única compañía constante. La puerta de la habitación
se abre por última vez. El dueño, sin mediar palabra, señala el pasillo con el dedo. Daniel sale a la acera, cargando solo una bolsa de plástico con sus pertenencias básicas. El aire de la noche corta como un cuchillo. Camina sin rumbo. Sus pasos resuenan en el pavimento mojado, hasta que encuentra un banco de hierro en el parque central. Se sienta, intentando encogerse para conservar el poco calor que le queda. Sus manos, entumecidas, buscan refugio bajo sus axilas, pero el frío se filtra a través de las fibras de sus mangas. A pocos metros, un grupo de personas pasa riendo, ajenas a su presencia. Daniel cierra los ojos, tratando de ignorar el vacío en su estómago, que se retuerce ante cada ráfaga de viento. Intenta dormir, pero el metal del banco le clava la espalda. Se estira, se mueve, busca una posición que no existe. La soledad no es un concepto, es una presión constante en el pecho. Mira hacia el cielo negro, luego a sus pies. Sus zapatos están gastados. La suela se desprende, dejando que la humedad suba directamente a sus huesos. La realidad lo golpea con la contundencia de un martillo. No hay más fachadas que mantener, ni más bares a los que acudir. Solo queda el hormigón, el viento helado y el silencio de una ciudad que ha dejado de prestarle atención. Sus dientes comienzan a castañear, un sonido seco y rítmico que marca el ritmo de su derrota total bajo la luz mortecina de una farola. El chirrido de unos pasos sobre la grava del sendero interrumpe el silencio del parque. Daniel, acurrucado en el banco, levanta la mirada por puro instinto. A escasos metros, una silueta familiar avanza con paso firme. Es Mateo. El tiempo se detiene. El aire parece volverse más denso, cargado de una electricidad que le eriza la piel. Daniel reconoce esa forma de caminar, ese ritmo pausado que tanto criticó cuando aún tenía el poder de burlarse. El pánico recorre sus venas, una urgencia primitiva de desaparecer, de volverse invisible ante los ojos de quien fue su blanco de mofas durante años. Sin pensarlo, sus manos se disparan hacia su propio rostro. Las aprieta contra su piel, ocultando sus facciones entre los dedos, tratando de borrar su rastro del mundo. Se encoge aún más, pegando el cuerpo contra el respaldo frío del banco, intentando ser una sombra entre la oscuridad. El latido de su corazón resuena en sus oídos, opacando el murmullo de la ciudad. Cada segundo que Mateo permanece cerca se convierte en una tortura. El peso de su arrogancia pasada se desploma sobre él, una carga física que le impide respirar con normalidad. Los recuerdos de sus humillaciones hacia su hermano desfilan en su mente como una procesión de errores irreparables. Daniel permanece inmóvil, con los ojos cerrados con fuerza, deseando que el suelo se abra bajo sus pies, mientras el sonido de los pasos de Mateo se detiene justo frente a él. El mundo parece reducirse a la distancia entre ambos. Daniel mantiene las manos selladas sobre su rostro, con los nudillos blancos, por la presión. Espera el reproche, la burla o el paso apresurado de alguien que no quiere reconocer una miseria ajena. Pero el silencio se prolonga, denso y constante. Los pasos de Mateo no se alejan. Se escucha el sonido de un cierre deslizándose y el roce suave de una tela pesada al ser retirada. Mateo se mueve, con lentitud calculada. Su sombra se proyecta sobre Daniel, bloqueando la luz mortecina de la farola. Sin pronunciar palabra, Mateo alarga los brazos. La tela del abrigo, aún tibia por el calor de su cuerpo, desciende sobre los hombros de Daniel. El peso del tejido es inmediato. Daniel siente la presión sobre su espalda, un contacto físico que atraviesa sus defensas. Es un alivio seco y repentino. Sus manos, que antes se aferraban a su rostro para ocultarse, se aflojan. La rigidez de sus hombros cede ante el contacto. El abrigo no es solo una barrera contra el frío del parque. Es un peso que obliga a Daniel a bajar las manos. Él siente la fibra contra su piel. Una calidez que resulta insoportable ante la magnitud de su propia caída. Mateo no ha gritado, no ha exigido explicaciones. Solo ha cubierto la desnudez de su hermano ante la noche. La barrera que Daniel había construido a base de orgullo se desploma, dejando al descubierto la vulnerabilidad absoluta de alguien que, por primera vez, no tiene nada que esconder. El aire de la noche parece congelarse en el espacio que separa a los dos hermanos. Daniel intenta articular una palabra, pero su garganta se cierra en un espasmo seco. Sus ojos, húmedos y desencajados, recorren la figura de Mateo, buscando el rastro de la ironía o el desprecio que él mismo habría mostrado en una situación inversa. No encuentra nada.
Solo hay una calma absoluta en el gesto de Mateo, quien aún mantiene sus manos apoyadas sobre los hombros de su hermano. Entonces, la voz de Mateo rompe la barrera del silencio, baja y firme. Vamos a casa. Esas 3 palabras actúan como un golpe sordo en el pecho de Daniel. Su cuerpo, hasta ahora rígido por la humillación, comienza a sacudirse violentamente. El temblor nace en la base de su columna y se extiende por sus extremidades, haciendo que sus rodillas golpeen rítmicamente contra el metal del banco. No puede detenerlo. Sus manos, que antes se ocultaban, ahora se aferran a las solapas del abrigo prestado con una fuerza desesperada, buscando anclarse a la realidad. Cada espasmo es una descarga de años de arrogancia acumulada. La bondad de Mateo, tan inmerecida como inesperada, quema más que el frío de la intemperie. Daniel baja la cabeza, dejando que su frente repose contra la tela del abrigo, mientras el llanto ahogado se mezcla con los espasmos de su cuerpo. La estructura de su mundo anterior, cimentada en la soberbia y el desdén, se desmorona por completo bajo el peso de este acto de redención. Caminan por calles vacías. Los pasos de ambos resuenan al unísono contra el pavimento, rompiendo la quietud de la madrugada. Daniel sigue el ritmo de Mateo, manteniendo la mirada fija en el suelo, evitando cualquier contacto visual mientras atraviesan la ciudad. Al llegar al umbral de la casa, Mateo introduce la llave en la cerradura. El mecanismo gira con un chasquido metálico, preciso y firme. La puerta se abre, dejando escapar un aire estancado y tibio, que contrasta con el frío exterior. Mateo entra y enciende la luz. El espacio es pequeño, pero ordenado. Sin mediar palabra, Mateo extrae un manojo de llaves de su bolsillo. Las coloca sobre la mesa de madera con un sonido seco. Daniel extiende la mano y las toma, sintiendo el metal frío contra su palma. Es un objeto sólido y una posesión que marca el fin de su deriva. Mateo se dirige a la cocina. Se escucha el roce de una cacerola contra la hornilla y el burbujeo de un líquido que se calienta. Momentos después, coloca un plato frente a Daniel. El vapor asciende en espirales, humedeciendo el aire alrededor del rostro de Daniel. El aroma del alimento llena la habitación, un estímulo físico que obliga a Daniel a levantar la cabeza. Él observa el plato, la superficie de la mesa, el peso de la llave en su mano y el calor que emana del recipiente actúan como un anclaje. La humillación del parque queda atrás. Aquí, en este espacio iluminado, Daniel recupera el sentido de permanencia, un espacio donde la urgencia de sobrevivir cede ante la quietud de un refugio inesperado. Daniel mantiene la mirada fija en sus propias manos. Las observa sobre la superficie de la mesa, con los dedos ligeramente curvados, vacíos de las pertenencias que solía exhibir con arrogancia. No hay billetes, ni relojes, ni objetos que demuestren un estatus ficticio. Solo están los nudillos marcados por el frío y la piel tensa por el cansancio acumulado. Él cierra los puños, sintiendo la resistencia de los tendones, consciente de que los años desperdiciados en la búsqueda de fiestas y aplausos ajenos no regresarán. El tiempo perdido es una realidad inamovible, una línea que ya no se puede borrar. Sin embargo, al levantar la vista, ve el reflejo de Mateo en la penumbra de la habitación. Ese perdón no es una palabra, es el plato de comida que aún humea y la llave que reposa a su lado. La oportunidad que tiene ante sí no es un regalo que él haya construido con sus méritos pasados, sino una estructura nueva que empieza a levantarse desde cero. Daniel respira hondo, sintiendo el aire cálido llenar sus pulmones. Sus manos se abren de nuevo, esta vez sin el temblor de la desesperación, sino con la quietud de alguien que acepta una carga diferente. Ya no busca el brillo del dinero, sino la solidez del suelo que pisa ahora mismo. El silencio en la casa no es una carencia, es el espacio necesario para empezar a trazar un camino distinto. Él toma el cubierto, ajusta su agarre y comienza a comer, marcando con cada movimiento el inicio de una vida que, por primera vez, no depende de la apariencia, sino de la realidad que su hermano le ha permitido recuperar.